Vale, buenas tardes a todas. Yo soy Giacomo, soy de origen napolitana como una de las presentes, pero vivo aquí desde 2017. Me he movido un poco como nos pretende hacer mover la academia. En los últimos 5 años, de hecho, estaba en Coimbra como investigador, como persona, he seguido viviendo aquí. Y nada, os agradezco la invitación. Me han pedido de presentar un poco el decrecimiento. Básicamente va a ser una presentación. El contenido está en este libro que se acaba de publicar también en castellano. Hay un poco también de algunos argumentos que pusimos con los mismos autores que veis aquí. Aparte Susan Paulson, que es una antropóloga de la Universidad de Florida, y en el vocabulario que publicamos en 2015 tuvo una entrada, pero no era editora, y esta vez hemos colaborado más directamente. Este es más monográfico. El primero en el 2015 fue más, se llamaba vocabulario, entonces era con entradas pequeñas, muy específicas. Voy tomando un poco de cosas de los dos libros. Entonces, digamos, dos mensajes clave me gustaría pasar y, digamos, si esto pasa, creo que he hecho mi deber. Y la idea es un poco tener claro, yo creo que es bastante claro ahora a muchas personas, que la crisis siempre la tenemos que pensar como múltiples, en muchas dimensiones. Y ahora os voy a presentar cuáles son las dimensiones importantes para nosotras. Y después que el decrecimiento también propone cambios a diferentes escalas, ¿no? Personal, comunitario, político. Y esto también es importante, no es una llamada a un cambio personal simplemente, a veces está simplificado así, sino tiene esta dimensión bien mezclada. Dame 5 minutos cuando llego a 35, 40, ¿vale? Claro, No sí. Entonces, vamos a ver, ¿no? Un poco empezamos de qué es el crecimiento. Y quiero empezar de cosas muy básicas, perdonad si os parece una cosa demasiado vulgar, pero creo que es importante tener antes una idea muy simple que compartamos y después ver cómo se puede profundizar y, y tener una idea más compleja, ¿no? Entonces, para mí el crecimiento muy básico, ¿no? ¿Cuál es el sentido común del crecimiento? El hecho que para estar bien necesitamos más cosas, ¿no? Esto es muy simple, es una cosa que la podemos ver en diferentes formas, ¿no? En personas que la impersonifican en cuanto emprendedores claves del mundo del crecimiento, políticos, ¿no? Como Margaret Thatcher o el sultano, que tiene muchas Ferrari, que estaría bien por la economía italiana, pero no por todas, ¿no? O esta idea de viaje exótico común y tal. Va. El sentido común del crecimiento, entonces, es no solo simplemente para estar bien necesitamos más cosas, sino que para estar mejor necesitamos más y más, ¿no? Que es un poco eh, esta idea de consumo obsesivo, ¿no? En alguna forma, en lo cual muchas estamos atrapadas. Y es importante, por ejemplo, esto ya empezamos a hacer un pasaje un poco más académico, digamos así, ha sido estudiado mucho, ha sido definido como el efecto Diderot, ¿vale? De muchos sociólogos del consumo. Y es importante entender porque el consumo no es una cuestión de voy a comprar un objeto, ¿vale? De hecho, Diderot escribió una carta, en la cual, por eso se llama efecto Diderot, la cual maledició en alguna forma este regalo hermoso de una bata escarlata que le hicieron. Porque a partir de allí tuvo que cambiar toda la cosa que tenía, porque él era muy simple y como le llegó esto, que no tenía ninguna sintonía con las demás cosas que él tenía, empezó a comprar. Y también empezó a comprar algo mejor por su estudio y tal. Entonces el consumo siempre es una cuestión sistémica, nunca es la compra singular de un objeto, porque lleva siempre un proceso muy sistemático. Entonces, esta idea del más y más tiene también esta relación con el tipo de consumo, ¿no? Y claramente, otra vez, no es ninguna obsesión contra
Jeff Bezos, solo que es un poco el epítome, ¿no? del productivismo y de la idea del crecimiento. Si, por ejemplo, esto es lo que encontrás en su sitio web, vale, en el sitio web del Blue Origin, que es su empresa para, digamos, para ir al espacio, ¿vale? De hecho, esta es una imagen un poco cruel, que si la miráis, porque es el 20 de junio de 2020, cuando muchos de nosotras ni podían ir con el perro al parque, y él se fue junto con otras 5 personas, de lo cual un joven de 18 años de Holanda, el Papa le regaló el viaje, 22 millones de euros para sus 18 años, pagó 22 millones de euros para ir en el espacio, para 3 minutos y medio, y esto es el punto que ninguno salió a la calle a decir, ¿cómo es posible que nosotros nos salimos al jardín y él puede ir al espacio? ¿No? Pero claro, en el imaginario, como es tan poderoso su idea de empresario, nadie puede decir algo, ¿no? Porque de hecho él también es un poco bastante ambientalista, ¿no? En su discurso, que dice, la Tierra es finita y por esto yo voy, y para mantener la abundancia y el crecimiento voy en el espacio. Por esto estoy haciendo todo esto, porque yo soy consciente, como vosotras, ambientalistas, que se está acabando todo. Entonces lo voy a buscar, ¿sí? La idea es muy interesante porque volvemos, creo que intento volver a esta idea de la colonialidad, ¿no? No es un caso para mí. Es verdad que es de la zona de Nueva New Texas y entonces tiene un poco cultural, pero es interesante que sale del espacio, de la navicella, ¿cómo se llama? Sí, Spaceship, y tiene el cowboy hat, ¿no? Que es exactamente en el imaginario nuestro, es el imaginario del colonial, ¿no? Los colonizadores americanos eran que iban a matar a los indios, digamos así, ¿no? Aparte, tenían esta gorra. Entonces, también importante, interesante ver el imaginario colonial, cómo está integrando el discurso de la finitez de la tierra, del recurso, pero como todos apostamos por esta idea del crecimiento, claramente tenemos que ir a buscar otro recurso. Vale, ¿cuál es el sentido común por lo cual apuesta el decrecimiento, ¿no? Frente a esta idea de que para estar mejor necesitamos hacer más? Es esto que tenemos que vivir simplemente para que los demás, humanos y no humanos, puedan simplemente vivir. Esto es otra cosa que vamos a ver, ¿no? Y aquí hay muchos también. En este momento creo que el Papa tiene que ser defendido a lo máximo porque Milei, el próximo peor presidente de Argentina y del mundo probablemente, lo está atacando mucho. Entonces es un momento de defender. Pero, por ejemplo, Winona LaDuke es una indígena de Estados Unidos, ha sido candidata a vicepresidente de Estados Unidos con el Partido Verde. No lo conocemos porque solo conocemos los 2 partidos principales. Vale, José Mujica, que posiblemente es el mejor presidente de la historia de la humanidad de los últimos 50 años, con su simplicidad y tal, ¿no? Es esta idea, ¿no? De vivir simple, de poder hacer cosas también importantes, pero estar en esta cuestión de la solidaridad, que la simplicidad sirve también a lo demás, poder acceder a lo mínimo. Y como la idea del crecimiento te lleva a esta idea de tener los límites, ¿no? Tenemos una tierra que es limitada, por lo tanto la vamos a buscar más allá, ¿no? El límite en la concepción del crecimiento es siempre un obstáculo, no es algo que te puede liberar, ¿no? Al contrario, nosotros, pues en Vocalis he escrito este libro sobre los límites, que ha sido traducido también, y usamos mucho no sé si habéis visto la película El pianista en el océano, ¿cómo se llama en castellano? La leyenda del pianista en el océano, que viene de una novela de un italiano. Es interesante y es el límite por lo cual apuesta el decrecimiento de alguna forma, un límite que te puede también liberar, ¿no? Y el cuento que hace el pianista, que nunca quiere salir del barco, porque dice, este barco ya es suficiente para mí. La vida que vivo entre los 4 niveles de super lujo hasta a la 4ª clase, que son los proletariat que viene de Europa y se va a Estados Unidos, si yo lo encuentro a los 4 en estas 4 semanas de viaje,
ya es suficiente, no quiero salir del barco. ¿Vale? Mi mundo está aquí. Y él dice, hace esta metáfora, dice, el piano está limitado y por esto yo puedo hacer infinita música. ¿Vale? El hecho que una cosa es limitada no quiere decir que después no tiene infinitas posibilidades. Al contrario, él dice, si yo tuviese un piano con infinitas teclas, no podría tocar nada. Me sentiría que de hecho esto ha sido también discutido como también la accesibilidad limitada que tenemos hacia la cosa está en algún contexto de lo que pueden vivir esta sensación, es un poco un bloqueo. No puede elegir, de hecho. Entonces, vamos un poco a una definición. El decrecimiento es claramente una crítica a la ideología del crecimiento. Sobre todo ahí tiene una parte de destruence, es una parte de crítica. Y la idea es un poco abandonar algunos falsos ídolos y concesiones que hemos tenido en el imaginario del crecimiento. Y también es, ahora vemos, ¿no? Un poco del metabolismo social, que es diferente de lo que vivimos, ¿no? Pero que permite la condición de vida que merezca la alegría de ser vivida. Esta, por ejemplo, es una definición de una feminista eh, española, que de hecho ha escrito la introducción a la traducción de nuestro vocabulario de crecimiento en castellano. Y entonces esta es un poco la parte post-trans, ¿no? La parte, si quieres, terapéutica, ¿no? Cómo queremos cambiar la política, cómo queremos cambiar este patrón. Y un poco sirve a justificar, ¿no? En términos de imaginario, de posibilidades también, la sociedad que imaginamos. Entonces, espero que realmente después de este curso podéis ir afuera. Normalmente esta idea digamos, hablar del decrecimiento con el imaginario del crecimiento nos lleva siempre a lo mismo, a la misma asociación. O sea, ya está, no, el COVID, ya estamos en decrecimiento, pues es esto que quieres. Pero esto es recesión, ¿no? Intentaremos hacer ver que de hecho no es esto lo que queremos decir, ¿no? Entonces, le pido es una forma concreta de orientar la transformación de la sociedad, poniendo la sostenibilidad de la vida en el centro y discutimos colectivamente cuál es esta vida que merece ser sustentada, ¿vale? Porque no toda la vida merece ser sustentada, ¿no? Tampoco queremos sobrevivir para sobrevivir, por lo menos yo no quiero. Creo que muchas, ¿no? No queremos sobrevivir para sobrevivir. Muchas veces esta idea también es de asociación del decrecimiento a la forma prehistórica, de volver atrás, ¿no? De estar allí sobreviviendo con lo mínimo, con lo prehistórico, digamos así. Es un poco también una falacia, ¿no? La forma con la cual se presenta. Y aquí un poco, no sé si es un poco de ser un poco narciso o vanitoso, pero aquí un poco para ver cómo en los últimos, este es hasta el 2017, ahora sería aún más grande, diría. Pero se está moviendo en otra parte del mundo. Es un poco cómo se ha producido el conocimiento del decrecimiento en el mundo académico, ¿vale? Esto claramente la más grande es la bola, más el impacto de la comunidad científica en el mundo sobre el decrecimiento. Como veis, España, podemos decir, sería Cataluña, sería la autónoma de Barcelona, lo cual en el último 15 años hemos producido muchísimo libros que han impactado a la comunidad científica. Entonces, a ver un poco este grupo en Barcelona, en la Autónoma, en el ICTA, más o menos cómo ha ido construyendo este relato sobre el decrecimiento a nivel científico, ¿no? En qué hemos enfocado. Entonces, el primer mensaje decía era un poco tener esta idea que hay un múltiple crisis y claramente hay diferentes componentes, ¿no? Os voy a mostrar un poco la componente económica, la componente ecológica, la componente social, la componente colonial y la componente de género o de cuidado, podemos llamar, que es parte de nuestra parte de Struens, ¿no? La parte de diagnóstico de crítica al crecimiento. Iré rápido sobre cada una de estas cosas porque son muchas,
pero si os apuntáis y queréis profundizar, vamos más rápido. Este es el típico, ¿no? 1972, la primera publicación que contesta la idea del crecimiento con modelos matemáticos que usan lo del... ellos no son economistas, la Meadows y su grupo no eran economistas, pero eran modelistas, más o menos. Entonces usan el mismo modelo del crecimiento que usaban muchos economistas mainstream y le hacen ver que hay un problema de colapso si vamos a ver por lo menos los recursos no renovables, la alimentación pro cápita, servicios pro cápita que podemos dar, la producción industrial o la contaminación global. De hecho, en el 2004 se hicieron otra vez, en el 92 se modelizaron y la línea que veis continua y no más como puntitos son los datos reales en estos años, ¿sí? Entonces, veis que el modelo en realidad estaba prediciendo bastante bien. Si no, por ejemplo, si veis la parte de lo no renovable, los recursos no renovables se han consumido en forma más rápida, porque veis que los datos van haciendo una curva, digamos, más contundente, ¿vale? Entonces era un poco para confirmar. Entonces, el metabolismo social es una forma de contabilizar recursos. Sabéis que la economía ecológica intentamos no mirar solo a la economía en términos de valores monetarios, sino miramos también a los valores biofísicos. Y aquí esta es una representación de la economía muy simplificada, claramente, de los flujos de la economía en Europa, de 27 países, perdón. Enfocáis un momento solo en la parte amarillo-verde, que es la parte de, digamos así, para simplificar, energética, ¿vale? Porque el amarillo son los carbonos fósiles, el 25% en peso de todo lo que utilizamos. El otro 25% es biomasa, ¿vale? Entonces casi el 50% biomasa que allí hay un problema, porque dentro puede estar los árboles, pueden estar las manzanas, que no se suman, sabemos, pero en este sentido se están sumando a nivel de peso para hacer ver... Esto simplemente mirarlo por la cuestión del relato sobre la economía circular, ¿vale? Prácticamente aquí veis que no hay nada de circular, sino una pequeñísima parte de todo lo que se está extrayendo, ¿eh? Solo el 13% de todo el material que extraemos para permitir a los países de la Europa 27 de vivir, solo el 13% se recicla. Todo lo demás no se recicla. Claro, hay una parte que ni se puede reciclar porque son los carbón fósiles, simplemente lo tenemos que consumir en energía. Y de hecho, no solo está muy lejano de una economía circular si mantenemos la economía así como está, sino si le quitamos la parte energética, el 25% de este sistema colapsa. Si le quitamos la parte amarilla, este sistema colapsa porque no se mantiene en términos energéticos, ¿sí? Entonces, simplemente para lo he puesto no para marearos, sino para dar la idea que no hay circularidad en la economía industrial occidental y está muy lejano de ahí. Si no reducimos el monstruo, no vamos a poder tener economía circular. Y de hecho, aquí solo para dar, realmente en el dicta llegamos con Joan Martínez Salier, que ha escrito un libro fundamental. La economía ecológica ha sido fundada aquí, en Barcelona, en 1987, por un catalán que se llama Joan Martínez Salier, que ha escrito un libro que se llama La ecología de los pobres. Es un luminar, muchos de nosotros estamos aquí para él, que ahora tiene 83, 84 años, está escribiendo sus últimas cartas, pero es muy importante y él ha trabajado mucho en los conflictos ambientales y para ver el net import sería lo material que nosotros importamos, ¿eh? Nosotros como europeos en general, son el 20%, mucho es biomasa y petróleo, ¿eh? Y la biomasa que, por ejemplo, en Brasil creamos conflictos, estos son recolectores, de hecho, Zé Claudio ha sido matado, porque él lo declaró justo antes de que lo matara un amigo que ahora es profesor en Brasil. Lo llevó a hacer un TED Talk, y él dijo, tengo mucho miedo, me están presionando mucho, y a cabo de 3 semanas lo mataron,
porque él en realidad era un colector de semillas, ¿no? Pero claramente había una presión muy alta para deforestar, para tener más carne y Lorenzo al final lo mataron. Estaba definido de hacer. En términos del pico de petróleo también, ¿no? Un poco para tener esta idea, es interesante, yo creo, tener esta idea que el pico de petróleo no quiere decir que se está acabando el petróleo, sino que energéticamente nos cuesta mucho extraerlo. No es que se está acabando. Es interesante también ver, por ejemplo, la curva, se dice de producción, pero en realidad el petróleo se extrae, no se produce. Pero el azul son los números efectivos de la extracción en Estados Unidos. El pico fue en los años 70. Los más grandes saben lo que nosotros estamos estudiando, lo hemos conocido, que fue el momento de la crisis energética mundial. ¿Sí? Fue el pico del petróleo en Estados Unidos. Interesante ver que después de este momento, allí alrededor de, ahora no sé bien por qué está, pero la línea roja en el gráfico a la derecha es la demanda de energía en Estados Unidos. ¿Vale? Como veis, en esos años 90 se cruza con su capacidad de producción. Y allí lo pongo solo para pensar, ahora no tenemos que entrar porque en el Medio Oriente están pasando cosas bastante graves, pero si os acordáis, en 90 hay la guerra en Irak. ¿Sí? Ahora no quiero decir nada, pero digamos, hay datos, son datos importantes para tener en cuenta, ¿no? Es claramente es un problema geopolítico que un país tan poderoso e imperial está acabando su capacidad de, por lo menos, abastecer su energía y lo tiene que ir a buscar en otro lado, ¿no? Y lo va a buscar con cualquier forma, mintiendo, no sabemos, sobre la gestión de Irak y junto con sus favores europeos, ¿no? Inglaterra y otros. España se comportó un poco más, mejor, tengo que decir, lo tengo que... Pero sabemos que hay una cuestión relacionada a la cuestión energética en términos de geopolítica muy importante. Y aquí para ver, ¿no? ¿Qué quiere decir pico del petróleo? Había una vez el desarrollo y por cada barril extrae 100 barriles, tú inviertes un barril de energía, extrae 100 al principio Estados Unidos y ahora Estados Unidos pone uno y saca 18, 19 barriles. Esto es el pico del petróleo, que tiene que invertir muchísima energía y aquí pongo esta película napolitana, que en realidad es un productor español, por esto la pongo, José Antonio Hernández, que es un poco esta la idea, ¿no? Cuando el petróleo ponía un bastón en la tierra en Siria y salía solo el petróleo, ¿vale? Esto era el desarrollo inicial. Ahora claramente, ¿no? Se iba, es aquí, de alguna forma. Este es ahora como producimos petróleo. Tenemos que ir al profundo del océano, tenemos que ir o devastar con el petróleo, así dicho, sucio, zona muy grande. Vale, la otra forma para los economistas ecológicos, ¿no? En los mismos años fue Georges Kuregen que habló de economía e entropía. Esto tampoco. Y ya entonces creo que en realidad la agricultura ecológica solo puede abastecer a 1 billón de personas. Somos 8. Esto también a tener en consideración. Y realmente otros conflictos relacionados al petróleo. Este es un ejemplo de Nigeria. Vale, hay la componente siempre de la emisión de carbonio. Sabemos que hay muchas planetary boundary que están cruzadas, ¿no? Son otra forma de ver esto. La componente un poco de clase, no sé si soy demasiado marxista en decir esto, pero básicamente lo veis, ¿no? Esto también son los datos de redistribución, no sé si hay, sí, de renta y antes de la crisis del 29 y antes de la crisis del 2007, que quizá es más cercana a nosotros, hay la máxima concentración de riqueza en muy poca mano. Es la parte gris que llegan casi a tener digamos, el 5% más rico que lleva a tener casi el 40% de la riqueza en todo Estados Unidos. Como veis, en la época keynesiana hay una redistribución importante, ¿eh? Y el máximo llegan a tener el 25, que para mí es demasiado aún, pero
tenemos que reconocer que todo este periodo de incursión de la economía da parte de agencia estatal eran importantes y han hecho la diferencia. Y claramente lo vemos también en el salario real, siempre más abajo, la capacidad de quien está asalariado de comprar cosas. Es un desastre en Estados Unidos. No llegan ni al 40% los salarios, prácticamente si no tienes. Por esto trabajan con dos o tres trabajos, lo que lo tienen, y si no tienen ningún tipo de renta, es muy difícil para vivir, porque es muy bajo, ¿no? Y aquí la componente un poco colonial, ¿no? El uso de recursos globales, como veis, está creciendo, no estamos diciendo nada nuevo. Uy, vale, sí, esto también se puede ver, ¿no? Es cómo se acopla la extracción de recursos a nivel global con el PIB global. Y el exceso de extracción es básicamente por los países ricos, upper middle o high. Entonces es claro que es como el sobreconsumo de los países ricos que lo produce, ¿no? El crecimiento del norte depende en gran medida de la apropiación masiva neta de recursos del sur global. Estos son datos que estamos produciendo mucho. Ahora Jason Eagle, que es un antropólogo que era de Londres, pero ha venido a Dicta también, está produciendo mucho recursos. Vamos a ver la componente un poco de género. Este es un estudio que hice yo sobre cómo la distribución de uso de tiempo en Cataluña. Y aquí simplemente ver la parte violeta y la parte verde. La parte violeta es el paid work, el trabajo remunerado, y la parte verde es no remunerado. Como podéis ver, los varones, digamos, trabajan más en el mercado y mucho menos en la parte no remunerada. Y al contrario la mujer. Por lo tanto, es evidente que también si sumáis los dos, las mujeres trabajan más por el bienestar del sistema que los hombres, ¿no? Las mujeres lo saben, algunos hombres empiezan a conocerlo, pero la mayoría lo esconden esto, ¿no? Y este es importante. Quiere una... ¿Ah? Las siglas estas de Sí, aquí, ¿no? hay otra categoría. El PO es el Physiological Overhead, es dormir, básicamente son 12 horas al día, ¿no? Más o menos. Entonces es la mitad del tiempo. Después hay estudiantes, la gente que estudia. Hay leisure. Después se va viendo, ¿no? Como entretenimiento que hace cuando no trabajas. Y se ve también que la mujer se entretiene menos, porque en realidad si lo miramos aquí por mi categoría, por ejemplo, perdón, 25-44 años, la mujer en media trabaja una hora más al día que el hombre, todos los días del año. No hay domingo, no hay, digamos, no es importante la festividad de tu religión o tal. Todos los días del año la mujer trabaja 7,5 horas al día, si sumas el remunerado y el no remunerado, que es una hora más del hombre. Básicamente lo piensas, ¿no? El hombre, la mujer ya se ha despertado y está haciendo cosas para los niños, el hombre duerme, o al revés, han vuelto del trabajo, pero el hombre está tomando la cerveza y la mujer ya está cocinando en casa, ¿no? Básicamente no lo podemos figurar así. Entonces, ¿qué presentamos? Vale, en el crecimiento en el libro había muchas propuestas, la importante ver que eran diferentes escalas, ¿no? Había mucha gente que está volviendo a la agroecología, el mundo neorurales, así se llama, ¿no? Todo el movimiento de la auditoría de la deuda también, ¿no? Que fue importante durante la crisis, sobre todo en España, intentar decir, vale, tenemos que pagar la deuda, ¿para quién? ¿Para quién está especulando o por los pensionistas que estaban ahorrando parte ¿no? de su dinero? Porque si es por esto, quizá podemos pagar. Si es por la especulación, entonces la borramos, ¿no? Esta era un poco la idea. Esto a nivel de movimiento social, ¿no? ¿Cómo te puedes activar? En la ciencia postnormal es una cuestión más académica, la forma con la cual integramos otro conocimiento que no sea científico, compartir el trabajo, reducción de horas también, y la agroecología urbana como hemos visto mucho en Barcelona, desarrollado, ¿no? Hay mucha forma, ¿no? También moneda locales, economía social. Aquí estamos en una casa que propone mucho esto. Y entonces ahora me voy a fijar, ¿tengo más 5 minutos más? Sí, vale, sí, vale.
estoy bien. Tampoco voy muy rápido hablando, ¿no? Estoy bien, vale. Pero podemos volver a todo lo que estoy intentando mostrar. Me quiero enfocar en una sola política porque es la política en la cual he trabajado más en el último tiempo. Estoy escribiendo, estoy acabando lo que llaman policy brief, lo que se escriben por los políticos, ¿no? Sobre la renta de cuidado, que es la propuesta que os voy a presentar un poco más. Pero la premisa es un poco otra cosa, ¿no? Aragón aquí han hecho trabajo muy importante sobre el salario mínimo y el salario máximo, ¿no? Hay una propuesta de renta básica bastante desarrollada en Cataluña, en España, por Raventos, todo este grupo. Yo sé que se puede. Lo importante es empezar de esta idea también que nosotros asociamos siempre, nosotros, lo del decrecimiento a la renta máxima, ¿no? Para nosotros no tiene tan sentido hablar de una renta básica universal, sino hablamos también de renta máxima. Porque como vemos, en realidad ya le hemos visto de la componente de clase, ¿no? Que los trabajadores están perdiendo capacidad de adquisitiva. Quiere decir que muy poco manager y lo que tienen otra forma de capital gain, de ganar renta, están aumentando mucho, ¿no? Se ve que es siempre más alta y llega a una diferencia que en 2007 muchos que estamos el movimiento de los indignados y decíamos, ¿no? Esto del 99% nació en este contexto, ¿no? O sea, nosotros somos el 99%, hay un 1% que se está acaparando todo lo que producimos y esto no se puede dar. Entonces necesitamos que haya un límite y realmente nosotros proponemos, si lo calculo por una renta mínima en este momento, ahora con el 2014 ha cambiado un poco, era 600 euros, nosotros decimos la renta máxima tendría que ser máximo 30 veces más, ¿vale? 18.000 euros al mes. Y por algunos es poco, pero creo que por la mayoría no es tan poco. Pero lo podemos discutir, ¿eh? El punto no es tanto si es 30 el número correcto, la relación entre mínimo y máximo es 30, 25, 45. Yo creo que introducir este discurso es importante, ¿no? Y cuando se va más allá, es más allá. Y justo para dar una idea, porque quizá, ves, gracias a Raventos, que podemos decir en España, hablar de renta universal mínima no es tan absurdo, ¿no? Hay mucha gente que lo habla, después COVID nos ha ayudado, estamos luchando todo, queremos una renta. Entonces, más o menos, hay un sentido común donde lo cual puedes hablar también con gente que políticamente es menos progresiva, conservadora, digamos así, ¿no? Pero renta máxima, yo creo que también el mundo progresista, digamos, de izquierda, sería muy difícil. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo quiere limitar nuestra capacidad, ¿no? O la libertad de alguien de ganar según su capacidad, ¿no? De Messi de ganar todos los millones que gana, porque nosotros estamos contentos cuando él juega al fútbol. Estos son los niveles máximos de tasación, no en Angola, desde los años 70, cuando estaban los maístas luchando por la devolución. Esto es Estados Unidos. Antes de la crisis, el nivel más en 1912, en 1915, el nivel máximo de tasación era el 73%. Lo quitan, y en la crisis hay un acaparamiento muy grande que hemos visto en este otro gráfico, de la riqueza en muy poca mano y tal. Después, que hay la crisis, viene Roosevelt, hay el deal, ¿no? Lo que ahora llaman Green New Deal, había el New Deal de Roosevelt, la intervención, digamos así, keynesiana, vuelven a decir, mira, lo que ganan demasiado lo tenemos que tasar, no pueden ganar tanto, ¿vale? Y hay otra vez, hasta el 56, por ejemplo, lo señalo, el 56, después de la guerra, el nivel de tasación máxima en Estados Unidos era el 91%, era arriba de $250.000, ¿vale? Que quiere decir, más o menos hoy serían 3 millones de euros, 3 millones y medio de euros al mes. Son pocos. Creo que hay un dato que en el 56 eran 5 que pagaban este nivel de tasación en Estados Unidos. 2 eran jugadores de béisbol. Sí, es claro que hoy día, arriba de 3 millones, muy probablemente habrá algunos jugadores de fútbol y muy pocos, 2, CEO, ¿no?
administrador delegado. Pero es importante tener presente que había esta cosa y había en el periodo del desarrollo económico. Aún a una persona que apuesta por el crecimiento le puede decir, mira, no es verdad que una tasación a nivel muy alto te baja el nivel de crecimiento económico, porque en los años 50, 60 es el año de la expansión imperial de Estados Unidos, ¿sí? Como veis, en el año ha ganado la idea neoliberal, no tenemos que tasar, la tasación es mal y tal, y hemos llegado a donde estamos, ¿no? Donde hoy día prácticamente, no sé, Jeff Bezos casi no paga tasas en Estados Unidos, pagará al 1% más o menos. Entonces, estos datos históricos son una forma para decir, había una vez la tasación, ¿vale? Podemos volver allí, no os preocupéis, digamos, existía. Y no, repito, no existía ni en Angola, ni en Noruega, en Suecia, donde había claramente los socialdemocráticos europeos. Existía también en país neoliberal. Entonces, tenemos que volver a hablar. Otra cosa que es importante para hacer emerger este sentido común que necesitamos tasar es que en muchos lugares de la actividad de economía social y solidaria, en realidad esta relación existe. Banca Ética, esto por ejemplo es un dato de cuando yo era miembro de Banca Ética en Italia, hablamos de 20 años, hace 20 años. Ahora no sé en el estatuto de FIAR cómo es, sé que aún está, no sé si la proporción entonces era 6,5. Quería decir que lo que ganaba el salario mínimo, ponemos 1.200 euros en el banco ético FIAR aquí, el CEO, el administrador delegado de banca ética, solo podía ganar 6,5 veces el salario mínimo, ¿vale? Que quería decir 7.800 euros al mes, que es muy poco para una persona que trabaja en el banco, lo entiendo, pero, repito, no es importante establecer 6,5, 10 o 20. Es que comunitariamente lo tenemos que empezar a discutir en cada una de las cooperativas en la cual estamos, ¿no? En la academia, por ejemplo, cuánto gana lo que es limpia el rector, lo podemos hacer en muchos contextos. Lo tenemos que visibilizar, este es el punto. Y visibilizar diciendo, también existía a nivel político, pero si antes no lo visibilizamos en los entes, en las entidades que nosotros practicamos, es difícil llegar a la comunidad política, es decir, llegar al Parlamento a discutir de un salario máximo. Por lo tanto, es importante hacerlo surgir en la economía social y solidaria, muy desarrollada en el cooperativismo también. Ahora, volvemos a la propuesta de la renta universal del cuidado, que es un poco mi propuesta, que es un poco diferente de que es una, digamos, para mí es, digamos, la propuesta política estrella, digamos así, del decrecimiento, ¿vale? Esto es una opinión muy personal, no, aquí no estoy representando. Es verdad que en nuestro libro, por ejemplo, en favor del decrecimiento es una de las políticas centrales, de las 5 políticas que decimos. Entonces, un poco volviendo a esto, ¿no? La distribución del uso del tiempo en Cataluña, es importante, antes de todo, entender que por cada hora de trabajo remunerado que existe en Cataluña, hay una hora de trabajo no remunerado, 1 a 1. Para mantener este trabajo remunerado necesitamos una hora de no remuneración de trabajo. Esto es mucho. Y son estas las horas que nos dan el bienestar, en realidad. Tanto el mercado como el no mercado es lo que garantizan, digamos, el bienestar que nosotros vivimos, que puede ser más o menos bueno, pero es esto, ¿no? Sabemos que hemos visto que básicamente en el no remunerado hay la mujer que tiene un rol y un patrón exageradamente grande que nos viene de la estructura patriarcal, de la sociedad, por la cual ha construido esta diferenciación, ¿no? Es importante también no decir que los catalanes son malos, y además, como no soy catalán, parece que quiero decir algo en particular, pero sí, por ejemplo, si vemos un poco este mapa que no se ve tan bien, pero hace ver, por ejemplo, en Noruega, que son los más avanzados, ¿vale? Los noruegos, en términos de género, no son como los latinos nosotros, sino con la barba y un poco patriarcal. Pero, por ejemplo, allí también el 20%, digamos, hay una diferencia del 20% de trabajo no remunerado más
que el hombre, la mujer. La mujer noruega sigue trabajando un 20% más en el no remunerado. Sí, también entonces el patriarcado está en lugares bastante interesantes. En Japón, 300 veces, 300%. En Pakistán, 1000%. Quiere decir que prácticamente no, un hombre medio pakistaní no hace nada, pero tampoco hacen el hombre japonés, ¿eh? Muy, digamos, que lo consideramos una cultura avanzada. Esto para decir cómo estamos, ¿no? En el mundo. Claramente después se discute en cada nación o en cada país cómo lo vamos a enfrentar. Y entonces por esto, a partir de esta situación, ¿no? Uno, de la importancia del trabajo no remunerado en la sociedad, en el bienestar, sobre todo en una sociedad de crecimiento, ¿no? Donde el espacio del no remunerado supuestamente va a aumentar, que vamos a demersificar muchos de los sectores que ahora están mersificados, es dar una renta de cuidado, ¿no? Que a partir de esto es un poco que no era una renta universal básica, digamos. En este sentido, también podemos decir que aún Raventos claramente viene de una... En el mundo de la renta universal básica hay neoliberales, no sé, Zuckerberg, por ejemplo, ha dado diferentes charlas, también a los economistas de Harvard diciendo tenemos que tener una renta universal básica en el en la apertura del año académico de Harvard, para decir, pues hay también gente muy neoliberal, por otras razones, ¿no? Empiezan a decir más por la inteligencia artificial, porque claramente va a tener mucha gente que no va a tener trabajo, necesitamos darle un mínimo para que estos están en el sistema y no están completamente excluidos y tal. Entonces ellos lo tienen muy consciente, ellos, digo, lo que manejan todo el sistema GIG, el sistema de plataforma y de inteligencia artificial. Pero hay también gente como de tradición social liberal o social republicano, como lo es Raventos, que apuestan por una renta universal básica. Entonces, el nivel ideológico es muy grande, pero aún yo creo que es la base de toda, también de Raventos, digo así, no sé si es un poco polémico, pero hay una base profundamente liberal en cuanto abstracta, ¿no? Esta idea que tenemos que redistribuir recursos en cuanto humanos. Somos todos humanos, todos tenemos derecho abstracto a... Entonces es un poco el principio de la igualdad, ¿no? Es decir, todos somos igual y todos tenemos que tener acceso. Y al contrario, no somos todos iguales, ¿no? Somos un poco diferentes. Entonces el principio del cuidado, la renta universal de cuidado, sería más sobre la equidad. De hecho, que somos diferentes y estamos en estructura de poder diferentes. Por ejemplo, una mujer lleva, podemos decir, un crédito de cuidado histórico, por lo cual, acá, digamos, esto sería un poco, he puesto esto que sale en el programa de Goda de Marx, ¿no? A cada uno según su contribución, pero a cada uno también según sus necesidades. Y de hecho, vamos a ver, porque he hecho una simulación. Uy, no, es la última. Ok. Esto, si queréis, lo podéis leer. De hecho, durante la pandemia me asocié mucho a algunas feministas del Global Women Strike, en particular a su gran guru, que es una gran feminista que ahora tiene 93 años, se llama Selma James, que en los años 70, de hecho, escribía con María Rosa de la Costa, con Silvia Federici, escribían, no sé si sabéis, pero la campaña de el salario de la cocina, que fue también muy criticado en el mundo feminista, pero eh, eran este grupo. Selma James es una afroamericana de Estados Unidos, ahora vive en Londres aún, eh, y, y con ella empezamos a discutir de esto, ¿no? Y ella viniendo de la tradición del wages for housework, ¿no? Del salario del trabajo doméstico. Hablamos un poco y a ver cómo se podía expandir más allá de la pared, porque el trabajo de reproducción no es solo simplemente un trabajo que hacemos en la casa, realmente lo es en el mundo ciudadano, pero hay también mucho trabajo, por ejemplo, comunitario.
todo el voluntariado que hay aquí y que se hace. Bueno, por ejemplo, también es un trabajo no remunerado que da bienestar a la gente que vive en un barrio, ¿no? O el trabajo de cuidar un camino de un bosque, que también se hace mucho, por ejemplo, en Cataluña o en otra parte del mundo, ¿no? O el trabajo comunitario en otro contexto podría ser el manejo del agua colectiva, ¿no? Entonces, el care, el cuidado, no es solo un cuidado del humano, no es un cuidado solo que hacemos en el doméstico, sino es un cuidado, apostamos por, como hemos dicho, que el crecimiento apuesta por el cuidado de la vida, apostamos a una definición de un cuidado un poco más amplio, que es el cuidado personal, cuidado familiar, cuidado de los barrios, pero también del medio ambiente, ¿no? Que viene con muchos trabajos. No sé, en la renta del cuidado un poco es un panfleto que hemos escrito con Sema James, se puede descargar gratuitamente y allí podéis ver un poco cómo hemos intentado alargar esta definición de cuidado. Y otra vez, ¿no? Y aquí ahora os presento, digamos, en forma un poco más, ¿qué quiere decir? ¿No? Esta es la diferencia entre igualdad y equidad, ¿no? Es como, si damos todo lo mismo, al final hay alguien que no acaba mirando el partido, ¿no? Pero simplemente, ¿por qué? Por su constitución biofísica o por condición estructural. En este caso, estamos solo apostando por una cuestión, que es el patriarcado, que deja fuera muchas otras vulnerabilidades, muchos otros poderes, pero no hay ninguna política que en realidad puede solucionar todos los problemas sistémicos. Esto apuesta por lo menos la cuestión, entonces, de la mujer, ¿no? Del trabajo no remunerado. Entonces, si hecho una cantidad, la renta básica universal en España sería todo dividido por los números de los españoles o por lo que tienen empadronamiento aquí, allí sería hecho la misma masa monetaria, lo separamos pero damos en proporción más a la mujer y menos al hombre. ¿Sí? Sería así, la propuesta era 600 euros, en la primera 2014 sería 800 a la mujer y 400 al hombre, más o menos en proporción a lo que sabemos es el número de contribución, ¿no?, al trabajo no remunerado. De hecho, hemos hecho este ejercicio porque los economistas también les gusta mucho hacer ver que saben hacer números, gráficos y tal. Lo hemos hecho por Italia, junto con con un profesor que hace modelo en Italia, se llama D'Alessandro. Y de hecho es interesante porque eh, hemos asociado a la política de la renta universal básica y de cuidado, siendo esta diferenciación, junto con la reducción del trabajo. Ahora en Italia hay una ley que dice que son 38 horas de trabajo máximo y nosotros decimos, apostamos por una política que reduce a 30 horas como máximo de trabajo en 10 años, ¿sí? Junto con la renta. ¿Vale? Entonces hemos hecho renta básica y reducción de trabajo, renta de cuidado y reducción de trabajo. ¿Cuáles son los resultados? Aquí simplemente os quiero hacer ver, es la relación entre el dinero que va a la mujer y lo que va al hombre. Entonces nos dice un poco la inequidad que existe entre hombre y mujer en Italia. Y como veis, el azul, la línea azul, es la que hace subir más esta ración. ¿Qué quiere decir? Es que la mujer está mejor, ¿vale? Sería la renta de cuidado con una división de trabajo a 30 horas. ¿Sí? Ahí es bastante importante, ¿eh? Es por arriba del 20% mejor la condición de la mujer. Hay una realmente, si hacemos esta política, una gran redistribución económica, monetaria, desde el hombre a la mujer. ¿Sí? Y esto es un primer resultado, digamos, que nos parece importante, ¿no? Que lo que se llama el gender gap, el hecho que la mujer siempre gana menos, ¿no? Pues, se va reduciendo porque hay una gran contribución que viene de la renta. Y aquí es un poco más complicado, pero son diferentes tipos de capacidades, pero el resultado es que esta combinación siempre de política, ¿no? Ingreso por cuidado, reducción de la jornada laboral, mejora sobre todo la posición de mujeres entre 45 y 60 años fuera del mercado laboral y con calificación baja, entre comillas, porque la calificación baja está definida por el mercado,
Estas harán mujeres extraordinarias en hacer muchísimas cosas fuera del mercado, pero son calificación baja. Esta tipología de mujer es la que va a estar mejor, que de hecho el resultado es conforme a lo que nosotros deseamos según dar a quien necesita más y a quien ha contribuido más. Porque una mujer entre 45 y 60 años que está fuera del mercado laboral quiere decir que hace 18 horas de trabajo no remunerado por su familia, la familia alargada y mucho más. ¿Sí? Que en realidad son las que mantienen el sistema de no remunerado, son las que tienen baja cualificación o que están fuera del mercado de trabajo. Y son estas que van a tener una posición mejor. Allí son la X, son las que algunas están ya en pensión, ¿no? Porque es una política que hace 10 años se van en pensión, pero mejoran mucho su posición. Los skills hacia el final, ¿no? A la derecha. Y la desempleada también, que van a estar mucho mejor. La X es la que va más alta, ¿no? Entonces, creo que en este ejercicio que hacemos no es tan importante, esto lo hacemos más porque así mostramos que somos académicos buenos, que podemos hacer números y tal. Creo que el contenido más importante es lo que intentamos decir, que necesitamos una renta que es muy materialista en su reivindicación, no es abstracta, somos iguales y por lo tanto, ¿no? Sino es materialista. Producimos valores, algunos monetarios, otros no monetarios, que son bienestar, y a la base de, de este valor producido que reivindicamos la gran redistribución de la renta universal. ¿Sí? Esta es la diferencia profunda entre una renta de cuidado y la renta universal básica. ¿Sí? Y claramente, si estás en este materialismo, tienes que reconocer que dentro de este materialismo hay un sujeto, que es el sujeto mujer, que está contribuyendo más, por lo tanto, damos más. ¿Sí? Y ya está. Con esto acabo y gracias. Espero que he cumplido con el tiempo y tenemos tiempo. ¿Sí? Clavat. Yes. Vale, pues hoy sí tenemos media hora de debate o de preguntas. Así que creo que es el momento de aprovechar. Les preguntas también los que estáis online, simplemente sacáis el mute y vamos a oír desde aquí. Para nada, yo empezaría por el final. Entiendo el compacto, es decir, me parece un mecanismo también, es un poco como el tema de la justicia suburbano-urbana. Existe una compensación histórica y frente a ello hay que actuar con un mecanismo que es materialista. Pero comparto que, sí, comparto que en el discurso de la renta básica hay un elemento de igualdad que no es real. No todo partimos, no todo llegamos. Pero me gustaría entender, porque también entra el tema género, mujer, tampoco hay igualdad, tampoco hay equidad. Es decir, en una red de diferencia de personas que vienen de una clase social muy alta, que hablo de mujeres, también se repercute ese materialismo, porque no lo veo, no sé si... Y me gustaría entender, no sé si me he explicado. Sí, no, yo he entendido. Quiere decir que, por ejemplo, la Bundeswehr va a tener renta más alta de que un hombre de clase obrera, ¿no? Sí. Sí, que acabo con esto. También hay un tema que no es solo el género, sino yo lo miraría más de forma interseccional que de género. Y creo que hay una visión también y que será mucho más fuerte, violenta, del tema racial. Es un tema de cómo se mete aquí todo el tema de la inmigración, sobre todo de una determinada migración, y de cómo se está tratando frente a ello. Vas a ver lo que ha pasado en Italia ahora, que han suspendido el tratado de Schengen. Y me parece que, bueno, sí, me parece un excelente primer paso, pero me faltaría un segundo. Sí. Entonces, sobre la primera, ¿quiere decir algo relacionado, no? Sí. Sí, para añadir. Con eso y que todo el rato pensaba como la falta de un poco de... O sea, que al final sí que es una crítica al sistema, pero me daba la sensación que no deja de pertenecer al sistema, en tanto que a lo mejor pues estaba pensando yo, vale, pues la gente que trabaja en trabajos informales o la gente que no tiene papel, ¿no? Como la falta esta de interseccionalidad y no sé cómo estar pensado en este lado. Sí. Y puedo decir una cosa más, lo entiendo, pero
Pero otra cosa me deja una duda. Y tengo la sensación que remarca que el cuidado siempre va a caer en nosotras. Eso me da un poco de... que como va a caer, lo compenso de entrada. Es que no, tenemos que redistribuir esta lógica. Entonces, sobre la cuestión Van der Leyen, digamos así, ¿no? De la mujer blanca, ya que tiene un salario muy alto. Ahí nosotros claramente, como decimos, ¿no? Queremos aumentar el nivel de tasación muy alto, por lo tanto, en realidad, ella en particular va a tener menos dinero, porque la renta que le llega, los 700 euros al mes, digamos, que le llega como renta universal de cuidado, mucho menos de las tasas que ella va a pagar teniendo un salario muy alto. Entonces, en este sentido, no hay este problema de clase, digamos, esta cuestión. Después, digamos, hay diferentes planos de injusticia, de poder, creo que, repetimos, por ejemplo, justo para dar un ejemplo y para un poco responder o reflexionar sobre la cuestión del sistema en cual estamos. Claramente estamos monetizando cosas que no podemos monetizar. No es exactamente merchificar, porque no estás creando un mercado. Pero, por ejemplo, dentro del movimiento, ¿no? Con Selma James, el Global Women's Strike, por ejemplo, se ha discutido mucho y en Filipinas, en América Latina, ahora no me acuerdo qué país, creo que eran de Perú, que eran parte de este movimiento, diciendo, nosotros pero no queremos dinero, queremos acceso a la tierra. ¿Por qué? Porque la realidad de sus necesidades tiene que ver menos la gestión monetaria y más con una base de su sustentamiento que tiene que ver en parte también con la economía informal y de suficiencia que millones de personas, miles de millones de personas viven en el mundo. Por lo tanto, es importante pensar que esta propuesta se tiene que calar y discutir dentro de sus contextos muy particulares, ¿no? Entonces, y allí claramente la interseccionalidad se va a mostrar en diferentes formas. Y hasta llegar a decir, sí, pero tendría no que ser dinero, sino acceso a la tierra, por ejemplo, distribución. Entonces, a nivel local se va a discutir cómo lo implementamos. La cuestión, lo repito, es siempre una cuestión de principio, visibilizar este trabajo materialista sobre lo cual reivindicamos y después buscar la forma. Por lo tanto, por ejemplo, ahora para simplificar al máximo, es decir, toda la gestión LGBT y cómo la ponemos, aquí es muy binario, ¿no? Podemos simplemente decir que todo lo que son no binarios ganan como las mujeres. Dice, pero entonces muchos hombres empiezan a decir que son binarios, como se hace ahora en la academia, porque muchos puestos se dan a la mujer, entonces si tú te declaras no binario ya estás... Aquí te viene a averiguar si eres binario o no binario, ¿no? Es muy fácil eso. Pero ponemos que muchos pasan a decir que son no binarios. Está interesante porque a nivel político abre todo un espacio de gente decir, ¿es? Entonces podemos discutir del hecho que el género es una construcción social, estaban escondidos, ahora se pueden visibilizar y tal, ¿no? Esta parte de, ¿cómo decir?, que podría ser de aprovecho por algunos, podría permitir sacar otras cuestiones. ¿Cómo sacar la gestión de los sin papeles, pero que están empadronados o no están empadronados, cómo lo tratamos, desde cuántos años? Toda esta cosa se tiene que visibilizar, así como la gestión de... Entonces, esta gestión va a reforzar la idea que el cuidado es algo de mujer, aún sí, no estamos hablando no del cuidado, por ejemplo, solo de la casa, que sabemos cuidado, por ejemplo, en los barrios. Esta diferencia empieza a tener menos rasgos, digamos, mujer-hombres, o el cuidado, si pensamos toda la economía informal o de suficiencia en la agricultura, en el mundo, esto será aún menos, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo creo que abre para discutir, pero por ejemplo, para ver al B-Minicam, que sabéis que ha sido un proyecto pilota de renta básica que se ha hecho aquí en Barcelona, en algunos barrios, y por ejemplo allí la mayoría de la mujer
ha tenido acceso a esto, porque lo ha elegido, y la mayoría se ha sentido empoderada. Estos son resultados de declaración de ellas. Se ha sentido tan empoderada hasta separarse, hasta decidir de irse de su casa. Hay algunos casos, entonces, es verdad que hipotéticamente, teóricamente, puede pasar lo que tú estás diciendo, ¿no? Lo que reforzamos una idea que el cuidado es una cuestión de mujer, pero no, yo creo que al contrario, la realidad, por lo menos los resultados, va a decir que esto empodera a la mujer de 55 años que está en la casa, ha sufrido, hasta el punto de poderse liberar de todo un patrón de violencia que la tenía atrapada en un cierto lugar. Entonces, los datos empíricos dicen que empodera más que desempoderar. Yo creo que también discutir de esto lo empodera. Es claro que no hay forma, no hay una política específica para tener una convergencia rápida, porque la convergencia está viniendo, en Europa por lo menos está llegando, ¿eh? Si vemos los datos, es muy lenta, pero llega, ¿no? Mi generación está haciendo en media más de lo que hacía la generación de mi papá. Sí, es un hecho simple, aún no suficiente, pero es un hecho. Y en Noruega también, que tienen políticas muy avanzadas, por ejemplo, en temas de género, no han llegado aún. Por lo tanto, ni una sola política puede resolver este problema de convergencia sobre el tiempo de cuidado a nivel sistémico. Yo creo que tenemos que pensar así, ¿no? Entonces, creo que es mejor tenerlo y abrir espacio polémico dentro del sistema social político que no tenerlo y esconder, ¿no? Todos estos problemas que decís, la economía informal, la diferencia de razas, la falta de no empadronamiento, el riesgo que se queda un discurso de mujer, la exclusión de lo no binario. Es todo un laborio político, digamos, que no se resuelve con una medida y otra. ¿Más preguntas? Yo tengo una pregunta. Yo estoy haciendo un máster en Carbon Management y me hicieron hacer un trabajo sobre mitigación de cambio climático y yo hice un trabajo sobre redistribución de la riqueza. O sea, la pregunta era, ¿redistribuir la riqueza va a hacer que se mitiguen las emisiones de carbono? Y llegué a o sea, empecé como en plan, bueno, sí, si limitamos la riqueza como para los más ricos, evidentemente nos cargamos una parte de las emisiones, pero me llegué a preguntar si la renta básica universal ayudaría o no ayudaría. Y la verdad es que me quedé como muy trabada ahí porque siento que no hay mucha literatura al respecto porque no hay como muchos estudios hechos. Pero me pregunto si, y no creo que, o sea, no sé si hay una respuesta, pero si la redistribución de la riqueza a nivel de renta básica para todo el mundo, hay gente que dice que o sea, que las emisiones internacionales aumentarían, evidentemente, porque habría gente que se podría permitir mucho más de lo que se puede permitir ahora, ¿no? Habría mucha gente que saldría de la extrema pobreza. Pero a la vez hay otros estudios, especialmente asiáticos, los he visto, que dicen que esto no sería así porque el hecho de que la gente tenga más dinero haría como, o sea, como que rompería esta idea, ¿no?, de la riqueza para unos cuantos, así que la gran mayoría no querría como llegar a consumir lo que querían. No sé si me explico, ¿eh? Pero que no habría como este ideal de la riqueza donde la gente está todo el rato comprando para alcanzarlo. Entonces me preguntaba si vosotros estáis viendo esto de alguna forma. Por ejemplo, en los resultados siempre del Mincan, que si quieren me escribe, te lo puedo pasar, pero son disponibles, ¿eh? Porque son resultados del ayuntamiento. También esto se ve, ¿eh? Muchas de las personas, la mayoría de mujeres, no utilizan por consumos, digamos, trivial. Sí. Es que van al dentista o van inscriben a cursos más importantes por los hijos. Los gastos que se hacen no son gastos de consumo ¿cómo se dice? Privatizado o hedonístico, digamos así. Son gastos necesarios. Entonces, muchísimo de esto son gastos de servicios.
Es verdad que no podemos saber si lo si lo voy a tener yo, digamos, si lo voy a tener yo, no, porque no viajo mucho en avión, pero podría aumentar la cantidad de vuelos y pero repito, si cada política la vemos en su singularidad, es claro que tú no puedes eh, implementar un cambio sistémico. Por lo tanto, yo he tenido que presentar una sola política, pero al principio he intentado hacer ver que son muchas las políticas que tenemos que avanzar, ¿no? Entonces, claro que allí necesita de otros tipos de política que tienen que ver con la limitación de un consumo intensivo en términos de emisiones, que tiene otra completa categoría, porque crea completamente otro incentivo en las personas. Y esto es un asunto importante, porque claro, es evidente que y es verdad que si pasamos a tener todos los coches eléctricos, no nos resulta nada. Entonces, si usamos el coche, aunque fuera eléctrico, como lo usamos, lo que va a gasolina, no vamos a cambiar nada. Porque la demanda de materiales para construir estos coches, la batería, para la infraestructura, para electrificar todo, no va a ser la solución. Entonces, es claro, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? No lo hacemos, no, tenemos que pasar a esta forma que no emite, pero al mismo tiempo tenemos que pensar a una forma de movilidad que es diferente, que no puede ser la misma política. Necesita otra política que incentiva a un uso diferente, a un uso ¿no? de la bicicleta o lo que sea. Y lo vemos en cosas muy simples, ¿no? Lo vemos en el conflicto que hemos tenido o tenemos aún el área de peatonal que se hizo, que algunos han denunciado, y en realidad ha sido una batalla para parar los ejes, eran 5 y ahora va a ser mitad de este resultado. Han ganado sobre el imaginario, porque han ganado en tribunal, han tenido que defender, se han dicho, vale, no, es verdad, no lo vamos a sacar, pero el 4,5 eje que estaba planificado no se va a hacer por ahora. Es bastante claro, ¿no? Pero esto es una política que tiene que ver también con la movilidad. No puede ser simplemente una. Entonces, también en este caso, creo que no puede ser la política de renta, para mí es importante porque en realidad tiene que dar el tiempo a las personas que no lo tienen de participar en la transición ecológica. Que si no, ¿quién va a participar? Si es solo retórica el espacio de participación, vale, nos quedamos allí. Pero si de verdad queremos que la gente se pueda comprometer a participar en procesos, algunos recursos básicos lo tienen que tener. Entonces, para mí, la renta de cuidado, nosotros pues, en el punto a esto hablamos de los servicios básicos universales. Y esto es otra política que nosotros asociamos. Entonces, tiene que tener servicio básico universal, tiene que tener una renta básica, así que todos los espacios de tiempo que esto permite dar a las personas sus diversidades, podrá participar, dar voz, no llegar cansada para no poder llegar, ¿no? Ni a una reunión de barrio, ni a una reunión de... Este es el punto, ¿no? Entonces yo creo que estos son espacios no para tener la solución de un problema. De hecho, para mí la obsesión con el cambio climático es un problema, porque nos pone frenéticamente a pensar como en un único problema, ¿no? No es que solo tenemos que resolver el problema de la emisión, es claramente un problema grande, gigante, pero hay muchos más, ¿no? Y entre este discurso de alarmismo que está sobre el cambio climático, de hecho, si lo ves desde el punto de vista colonial, es un problema de los blancos, no es un problema de la catástrofe. En muchas áreas del mundo ya la viven hace 40, 50 años, ¿no? Y el cambio climático parece una catástrofe para el blanco, para el sistema de vida blanco, ¿no? Otros ya están viviendo estos cambios porque están en los puntos más vulnerables, en lugares territoriales muy delicados, entonces ellos ya lo están sufriendo hace mucho. Creo que por lo tanto no hay... Y tampoco es tan lineal, este es el punto. Ninguno puede decir
lo que una política, sí, a muchos le gusta porque tenemos el pensiero lineal que es parte del crecimiento, es decir, yo voy a hacer esto, el resultado será esto, y no es fácil, ¿no? Nosotros no lo podemos saber qué quiere decir de verdad implementar una renta universal en un país para 5 años, ¿no? ¿Cuánta gente empieza a no ir a trabajar? Dice, esto no quiere ir porque son vagos, ¿no? Porque finalmente se sienten libres de cuidarlos, por ejemplo. Hasta ahora no podían hacer, porque no tenían tiempo, porque no. O se sienten libres de no entrar en el mercado, que también es una libertad a un momento, ¿no? No entrar en un mercado laboral que oprime. Hay muchas cosas, o habrá incentivos que también que distorsión, que se tendrán que resolver en otra forma. En relación a lo que comentabas tú, o sea, a mí me parece, aquí hay también una cuestión de la financiación de todo esto. Por un lado, tú ya apuntabas a la necesidad de reducir la máxima, que esto sería evidentemente un punto de partida de dignidad, de eso sí, de igualdad, de dignidad. Pero también hay todo un tema del que siempre se ha hablado, independientemente que sea renta universal, básico, lo que sea, de todo lo que es la patrimonial progresiva, es decir, de toda la necesidad de generar recursos y sobre todo hacer que la gente que paga, tiene que pagar impuestos que no está pagando, lo hagan. Y cuando tú hablabas, enseñar el gráfico de la evolución del sistema americano, yo siga pensando, el tema de las grandes gigas, por ejemplo, el capitalismo de plataforma que no paga nada, ¿no? Y llevamos años discutiendo si llegan a pagar el 15%, mientras nosotros para cualquier género de subsistencia estamos pagando el 21%. Así que creo que es como, hay cosas muy básicas todavía que necesitan una... Sí, sí, no, esto es importante, por ejemplo, ¿no? Es tan azul el sistema de tasación en el mundo. En Estados Unidos parece más. Hay una feminista, se llama Zerleke, que está haciendo este estudio mucho, pero también en algunos países europeos. Hay una tasación escondida, que por ejemplo una mujer que hace la declaración con su pareja, la conjunta, paga más tasas. El sistema de tasación está incentivado para que la mujer deje el trabajo cuando tiene un hijo. También, entonces, para decir que los problemas de tasación son tan absurdos como esto, que una mujer que hace una declaración individual paga menos tasas que una mujer que hace una declaración conjunta. Porque los tipos de tasas, que son muchas reglas, la desincentivan trabajar en pareja. Entonces, cuando tú haces la conjunta, la haces siempre solo una pareja, ¿no? Hay uno de la pareja, que es normalmente la mujer, que paga más si la hace en conjunto. Y claramente allí hay todo un problema de tasas que tiene que ver con las tasas patrimoniales, pero por ejemplo, ahora hay una campaña muy interesante de algunos billionaires que se llama Tax Me, se llama. Ha empezado, la más conocida es una chica austríaca, hija de una familia importante de producción farmacéutica, que ha rechazado el 24% de su herencia, que eran 4.200 millones de euros. Ha renunciado a 4.000 millones. Y se ha dicho, vale, 200 millones, sí. Pero 4.000 no, 4.000, ha renunciado a 4.000 millones y ha empezado una campaña diciendo que se tiene que tasar lo rico. O sea, no puede ser. Ella, por ejemplo, decía, no puede ser que con todo tengo que llevarme conmigo toda esta riqueza que ni he participado un mínimo en producir, ¿no? Y ahora hay una campaña bastante grande, ¿eh? Hay también una de la familia de Disney, hay diferentes familias poderosas a nivel mundial que están haciendo esta campaña Tax Me.
sobre las tasas de patrimonio, las tasas altas, y están financiando también grupos de investigación para que desarrollen análisis para tasar lo rico. Están dando dinero a investigadores para hacer este trabajo. Pero ahí es un punto, yo estoy de acuerdo, ¿eh? La cuestión de la tasación tiene un problema muy grande y lo he dicho a nivel, sí, en el campo progresista es muy complicado hoy día hablar de tasación, porque hay toda una retórica que también se puede compartir. La retórica no quiero decir que no tenga verdad a la base, ¿no? Como por ejemplo la cuestión del Estado. Roban, aquí son todo chorizo, entonces el Estado se tiene que disminuir. De hecho, Milei en Argentina, su proyecto es cerrar el Estado. Y lo está ganando con mucho de lo pobre en Argentina, de las favelas, porque el Estado roban, todos los políticos roban, son ineficientes, tenemos que tener un mercado libre de intercambio, así está ganando Milei. Entonces hay una base también en la izquierda, que no quiero ni llegar al anarquismo, que de realidad es contra la institución Estado y entonces indirectamente lo más normal es contra las tasas. El sentido común de la tasa es una cosa injusta hoy día. Este es el sentido común más difundido en la sociedad, que tasar es injusto. Entonces es verdad que yo creo que aquí hay muchos trabajo que hacer, porque en realidad no es simplemente no sé, una agresión sin sentido. En muchos casos tiene sentido, porque es verdad que muchos políticos han robado, es verdad que muchas agencias políticas estatal son ineficientes, ¿no? Entonces tiene que ir a poco reconstruyendo una idea de eficiencia, que por ejemplo ha trabajado muchísimo una mujer que no está por el decrecimiento para nada, pero yo creo que está haciendo un trabajo muy importante sobre esto, que se llama Mariana Mazzucato. Aquí ha sido invitada muchas veces también por el grupo de Barcelona en Común durante el año. Es una profesora de origen italiana en Inglaterra que ha escrito un libro que se llama El Estado Empresarial. ¿Okay? Ella demuestra, por ejemplo, que el 89%, entre el 85 y el 89% de toda la tecnología que está en un iPhone se ha producido en agencia pública, con investigación pública. Sí. El touchscreen, el Android, muchísima de la tecnología que está allí. Pero lo mismo, después tiene todo un caso sobre las farmacéuticas. Toda las farmacéuticas y la producción de medicina, de vacunas. Sí, que de hecho la única vacuna 100% pública ha sido la más atacada, que era la que se producía en Inglaterra, ¿no? Era la 100% pública. La demás eran 89% del conocimiento público, 12% farmacéutica, privatización. Y ella, por ejemplo, dice una cosa lo repito, es pro mercado, es una keynesiana, es pro crecimiento, tiene muy poca cosa ecológica en su pensamiento, pero creo que está haciendo un trabajo fundamental desde el punto de vista de recuperar la confianza en la función pública, por ejemplo, que ella decía, por lo menos podemos hacer un royalties, no sé qué sé yo, ¿no? Por ejemplo, si yo a nivel de agencia pública desarrollo mucho conocimiento por una medicina y después hay una parte del mercado que la privatiza y la comercializa, por lo menos me paga un royalty, ¿no? Me paga una parte importante de esto para que yo pueda conseguir financiar otra vez la investigación pública, porque muchas veces decimos, no tenemos dinero por la investigación pública de base, ¿verdad? Porque muchos de los productos que se producen allí y que después se comercializan ni tienen un reconocimiento económico. Ella diría, por lo menos le podríamos reconocer algo. Por lo menos Apple podría pagar algo a las agencias públicas americanas que han financiado tanto la investigación sobre estas tecnologías, ¿no? Por lo menos podemos expandir otra vez en esta forma. Pero es el punto, que ella es prácticamente casi está sola luchando contra la idea que el Estado ha sido inútil,
que solo ha servido a comerse, ¿no? del dinero y la riqueza que producían los privados, que es... todo este imaginario no es tan fácil lucharlo. Yo creo que Mazzucato es la mejor a nivel mundial de esta gente, pero está casi sola.